Ahora que ya sabemos cómo instalar React Router en nuestra aplicación de React y que tenemos en claro cuáles son los componentes que esta librería nos ofrece, ha llegado el momento de ponerla en práctica para implementar nuestra primer ruta y renderizar el componente que corresponda según la ruta en la que nos encontramos. Para poder llevar a cabo esto, tenemos que recordar que es de suma importancia hacer que el componente browser router anide el componente app en el cual vive toda nuestra aplicación. Algo más o menos así. Recordemos igualmente que lo anterior se lleva a cabo dentro del archivo index.js. Lo importante a destacar aquí es el import del componente browser router y su posterior implementación dentro del método render. Como te das cuenta en este bloque de código, aquí el componente app está dentro del componente browser router. Y esto es lo que debe suceder para que todo funcione perfectamente. Con lo anterior, nuestra aplicación ya está lista para poder implementar rutas. Pero, ¿es todo? ¿Terminamos? Bueno, realmente no, porque ahora nos queda por implementar qué componente vamos a renderizar dependiendo de la ruta en sí. Para esto, ahora trabajaremos dentro del componente app. Y lo primero que tendremos que hacer será importar los otros componentes esenciales que nos provee React Router. Inicialmente, trabajaremos con el componente route. Route es un componente que nos permitirá definir qué componente se va a renderizar en pantalla según la ruta especificada. Antes de poder utilizar este componente, como es lógico, necesitamos importarlo de esta manera. Y al momento de su uso, route se verá así. Como podemos ver, este componente toma dos atributos, o props, y son estas las que nos van a permitir especificar qué componente deseamos renderizar y cuándo se debe renderizar. Puntualmente, la prop path toma como valor una cadena de texto que debe ser igual a la ruta que esperamos en la barra de direcciones. Esto es lo que va a justamente permitir identificar qué componente se va a renderizar. En palabras más sencillas, si al ingresar esta dirección en la barra de direcciones del navegador, quisiéramos que se renderice el componente about dentro de las props del componente route, tendríamos que hacer esto. La prop path coincide con la ruta en la barra de direcciones del navegador, mientras que la prop component especifica qué componente deseamos renderizar, en este caso el componente about. No está de más decir que para que todo esto funcione, previamente debimos haber importado el componente about de esta manera. Y hasta aquí todo bien. Pero seguramente vamos a querer que nuestra aplicación renderice varios componentes. Pensemos que tenemos tres componentes previamente hechos e importados: el home, el about y el componente contact. Algo así. Y que nos gustaría que cada uno de ellos se renderizara dependiendo de la ruta escrita en la barra de direcciones del navegador. Con lo que vimos anteriormente, para lograr este resultado, tendríamos que hacer esto. Y si bien lo anterior no está del todo mal, quizás por ahí las cosas no funcionaran como lo esperamos. Pero, ¿por qué? El componente que aquí está generando problemas es el componente home. Más exactamente, la manera en la que lo estamos implementando dentro del componente route. Lo que está sucediendo aquí es que el valor de la propiedad path es demasiado genérico. Y por lo tanto, sea que ingresamos a la raíz, a barra about o a barra contact, siempre se va a renderizar el componente home. ¿Y cómo podemos solucionar esto? Para que todo funcione como es debido, al componente route, que llama al componente home, le tendremos que agregar otra prop adicional, la prop exact. Algo así. Esta prop permitirá que ahora esta ruta, que es genérica, renderice el componente home si y solo si la ruta es la raíz, exactamente la raíz. Y de otra manera, no lo renderizará. Esta prop es sumamente recomendable para cuando tenemos rutas muy genéricas, como en este caso. Hasta ahora todo de maravilla, ¿no? Veamos ahora otro componente más que nos da React Router. En esta oportunidad, uno que nos va a permitir generar los enlaces que vincularán los distintos componentes de nuestra aplicación. Puntualmente te hablo del componente link. Este componente, antes de usarlo, también lo vas a tener que importar de la siguiente manera. Link es un componente que funciona como un enlace tradicional, solo que por detrás hará todo lo necesario para que la ventana del navegador no se actualice y podamos implementar de manera correcta el concepto de Single Page Application. Para poder hacer uso del componente link, tan solo tendremos que hacer algo como esto. Fíjate cómo por cada enlace que deseamos dentro de nuestra interfaz, hacemos uso de este sencillo componente. ¿Se ve? Pues como lo podés ver, este componente necesita puntualmente de la prop to, en la que vamos a definir a qué ruta nos enviará este enlace. Y así como lo hicimos con el componente route,
también para aquellas rutas genéricas necesitamos implementar la prop exact con el valor true. Con lo anterior implementado, todo el código de nuestro componente app debería verse algo así. Bastante bien, ¿no? Así que, ya que tenemos esto conceptualizado, ¿por qué no lo vemos mejor en código y de esa manera terminamos de fortalecer estos conceptos? Muy bien, ha llegado el momento de poner en práctica los componentes que nos otorga React Router DOM y a continuación te voy a mostrar cómo se implementan los mismos. Como te había mostrado anteriormente, este componente Browser Router, en el único lugar en el que lo vamos a utilizar es en el componente, o más bien en el archivo index.js, pues es el componente que debe anidar toda nuestra aplicación. Recordemos que toda nuestra aplicación vive en este componente app, que si le damos una mirada vendría a ser este componente. Ahora, lo que vendría siendo el componente link y el componente route y posteriormente el componente switch, los vamos a utilizar en otro lugar, quizás en el componente o en el archivo app. Así que voy a tomar esto de acá y me lo voy a pegar acá. Obviamente acá no voy a utilizar el componente Browser Router, sino que solamente voy a utilizar de momento los componentes Link y Route. Por lo tanto, aquí voy a sacar estos componentes y mi archivo index va a quedar de esta manera. Perfecto, bastante bien, bastante sencillo hasta el momento. Entonces, el componente Browser Router lo vamos a utilizar en nuestro archivo index.js, anidando lo que vendría siendo nuestra aplicación, y los demás componentes los vamos a utilizar en nuestro componente app o donde los necesitemos. Particularmente, para este ejemplo, voy a estar trabajando con el componente link y el componente route. Pero hagamos de cuenta que yo tengo tres componentes. Voy a hacer tres componentes, un componente home, un componente contact y un componente about. Entonces, en este caso, voy a crearme una carpeta directamente acá, en lo que vendría siendo la carpeta src que nos da React. Y acá voy a poner components. Y aquí voy a crear rápidamente tres archivos. Uno que se va a llamar home.js. Otro que se va a llamar about.js y otro que se va a llamar contact.js. Estos tres componentes o estos tres archivos van a ser tres componentes. Acá lo único que voy a hacer es una función que se va a llamar, en este caso, home, que lo único que va a hacer es simplemente retornar, en este caso, una estructura de JSX. Aquí lo que voy a hacer es un H2, o más bien voy a implementar lo que vendría siendo un div, y adentro de este div voy a implementar un H2 y digo soy el componente home. Adicionalmente le voy a poner acá un pequeño texto sencillo, un texto de relleno, y con esto estaríamos listos para nuestro componente. Obviamente, como nuestro componente necesita ser exportado, voy a hacer acá el export default de todo componente, o que todo componente debe tener. Así como este componente home, voy a hacer el componente, este sería el componente contact, así que lo que voy a hacer acá es reemplazarlo por contact. Luego esto me lo voy a llevar al componente home y también voy a hacer algo muy parecido en el componente about. Simplemente acá voy a poner about. Y acá voy a poner about. Obviamente acá voy a decir soy el componente about, lo voy a poner en mayúscula para que lo podamos ver. En el home también voy a poner en mayúscula y en el contact también lo voy a poner en mayúscula. Perfecto, ya tengo mis tres componentes. Estos tres componentes los voy a traer directamente en mi componente app o en mi componente principal. Entonces voy a hacer un import, tradicionalmente como lo hemos hecho, home, en este caso home, acá. Y le voy a decir from, y lo que voy a hacer es decirle que desde la carpeta components quiero el archivo home. Así como lo hago con home, también ahora lo hago con about, y posteriormente lo voy a hacer con el componente contact. Perfecto, ya tengo los tres componentes que necesito. Obviamente aquí no voy a tener esto, sino voy a tener los componentes que acabo de vincular. Por lo tanto voy a hacer otro div y directamente voy a traerme el componente home, el componente about y el componente contact. Perfecto, los voy a tener de esta manera. Y así como hago el componente home, voy a hacer el componente about y posteriormente el componente contact. Perfecto. En este caso, cuando yo tengo esto, mi aplicación
Al momento en que se actualiza, ahora me va a mostrar efectivamente los tres componentes. El componente Home, el componente About y el componente Contact. Pero ¿qué pasa? Yo no quiero que estos tres componentes se carguen al unísono, es decir, yo no quiero que se carguen directamente acá. Yo quiero que uno se cargue si es que doy clic o si estoy en la Home. Yo quiero que el componente About se cargue si es que doy clic en el enlace About y quiero que el componente Contact se cargue si es que doy clic en el enlace Contact. Entonces, lo primero que yo debería hacer o lo primero que yo debería pensar en este sentido es utilizar el componente route. El componente route básicamente lo que nos permite es renderizar un componente dependiendo de la ruta en la que nosotros estemos. Es tan sencillo como simplemente traerlo como un componente normal y tradicional. Y para este componente route, lo que yo tengo que hacer es definir dos props que me van a permitir definir cuál es la ruta y cuál es el componente que yo quiero renderizar. En este caso, si yo le digo que el path va a ser raíz, entonces lo que yo estoy diciendo es que cuando ingresen a la raíz, yo quiero renderizar el componente. ¿Cuál componente? Lo que tengo que decir es acá pasarle la propiedad component y decirle en formato de JSX que el componente que yo quiero es el componente home. Fíjate cómo aquí, cuando yo le paso el nombre del componente como valor de la prop, yo no se lo paso como si lo estuviera llamando realmente. Es decir, no lo hago en este formato con los simbolitos menor y mayor y toda esta cosa, sino que simplemente lo implemento como nombre. Porque lo que va a hacer automáticamente React por detrás es buscar una variable, que en este caso la tengo en la línea número 4, y lo va a implementar ahí. Fíjate que si yo saco el componente home, en este caso, todo sigue funcionando. Acá nos vamos a dar cuenta que en un instante, cuando se refresque, todo seguirá funcionando sin problema. Y efectivamente, como lo vemos acá, todo se renderizó sin problema. Ahora, ¿qué pasa si yo hago esto mismo, pero con el siguiente componente, el componente about? Entonces voy a tomar nuevamente el componente route, voy a definir que su path va a ser /about, es decir, que cuando ingresen a /about se va a cargar el componente. ¿Cuál componente? El componente about, el que me traje previamente. Y así, posteriormente, lo voy a hacer con el componente contact. Cuando ingresemos al path o a la ruta contact, entonces voy a definir que el componente que se va a cargar es el componente contact. Voy a borrar estos otros dos componentes de acá y vamos a ver qué pasa directamente. Y perfecto, como se dan cuenta, en este momento lo que está sucediendo es que solamente veo en pantalla el componente home. ¿Por qué? Porque yo en la URL en la que estoy me encuentro en la ruta raíz, es decir, en barra. No me encuentro dentro de about ni me encuentro dentro de contact. Pero ¿qué pasaría si entonces yo en el navegador pongo localhost 2.3000 /about? Ok, perfecto. Se carga el componente about, pero ahora se está cargando también el componente home. Vamos a probar si lo mismo sucede cuando yo ingreso a contact. Localhost 2.3000 /contact. Y efectivamente se carga el componente contact, pero también se carga el componente home. ¿Por qué sucede esto? Esto sucede porque el path que yo le estoy dando al componente home es muy genérico. Es un path a través del cual cuando React se da cuenta que machea con barra, automáticamente me va a renderizar ese componente. ¿Cómo hago yo entonces para evitar que el componente home se esté renderizando en cada componente o en cada ruta adicional? Es muy sencillo, lo único que tengo que hacer a este componente es agregarle en cualquier lugar una prop que se llama stack. Stack lo que va a definir es que el componente home única y exclusivamente se va a renderizar si el path es exactamente barra, es decir, nunca se va a mostrar cuando el path sea /about ni cuando sea /contact, porque yo estoy definiendo que solamente se muestre cuando sea barra y no más. Guardemos y veamos si esto efectivamente tiene, y efectivamente, como te das cuenta, tiene acá un efecto porque ahora yo estoy en /contact, se muestra solamente el componente contact, voy a ingresar a /about y efectivamente solamente veo el componente about, y si yo entro solamente a la raíz, efectivamente veo el componente home. Entonces, algo muy importante es que para aquella ruta que sea muy pero muy genérica, como en este caso lo es barra, voy a utilizar la prop stack para que únicamente el componente home se renderice si la ruta es exactamente con la que yo quiero definir.
Perfecto, hasta acá tenemos el uso del componente route, que como te das cuenta lo que nos permite es renderizar un componente dependiendo de su estructura. Hay veces que quizás te des cuenta que el componente route también se utiliza así. Tengo el componente route que abre, tengo el componente route que cierra, y hay veces que no tenemos la prop component, sino que acá internamente utilizamos el componente que yo quiero renderizar. ¿Esto está bien? También está perfectamente bien, no tienes ningún tipo de problema. Son simplemente dos maneras en las que React te permite renderizar un componente dependiendo de la ruta. Lo puedes hacer como lo ves acá de la línea 14 a la línea 16, o lo puedes hacer como lo ves en la línea 18 y en la línea 19. En los dos casos es exactamente igual. Voy a entrar nuevamente a About, perfecto. Voy a entrar nuevamente a Contact y fíjate que todo sigue funcionando a la perfección. Vuelvo a la raíz porque quiero que te des cuenta que funciona perfectamente, no tiene ningún tipo de error. Perfecto, ya estamos con los componentes renderizados dependiendo de la ruta en la que yo me encuentre. Pero ¿qué sucede? Sucede lo siguiente, y es que generalmente el usuario no es de escribir la ruta en lo que vendría siendo la barra de direcciones. Los y las usuarios están acostumbrados y acostumbradas a que siempre se encuentran con enlaces. Entonces quizás por ahí tú te encuentres tentado a hacer lo siguiente. Hacer, por ejemplo, un enlace y decir, ok, entonces lo que yo voy a hacer es directamente cuando pinche sobre la palabra home, entonces voy a ingresar a un componente. Quiero ir, por ejemplo, a la raíz. Esto sería lo más tradicional que nosotros o que a nosotros se nos ocurra. Y si bien no está del todo mal, la verdad que para ello vamos a utilizar el componente link. ¿Qué pasa? Si yo dejo esto directamente con un enlace tradicional de HTML, fíjate por ejemplo que si yo ingreso acá y digo about y le pongo ok, tu href va a ser barra about, entonces vamos a probar qué es lo que sucede. Voy a dar clic acá en about, antes voy a poner un BR para tener por ahí un poquitito más de separación visual. Y si yo doy clic en about, ok, voy a este lugar. Pero fíjate cómo de cierta manera nuestro documento se está renderizando y aquí se está volviendo a actualizar, perdón, y acá yo estoy perdiendo lo que vendría siendo la lógica de la single page application, y es que mi documento dentro del cual me encuentro nunca se debería actualizar porque si no yo perdería el estado y bueno, un montón de información. Entonces, por esto es que yo nunca debería utilizar para vincular estos componentes a un enlace. Yo debería utilizar lo que vendría siendo el componente link, porque por detrás React Router DOM hace toda la magia. Fíjate, si yo pongo acá link, reemplazo simplemente, entonces cuando yo implemento esto y los cambio por los enlaces, me doy cuenta que ya como que va cambiando la cosa. Sin embargo, el componente link no necesita del atributo href. El componente link necesita o utiliza un atributo que se llama to. Este to vendría a ser como el href, pero de esta manera yo le estoy diciendo al componente hacia dónde es que me quiero dirigir. Entonces, con esto en mente, voy a hacer acá un pequeño hr. Con esto en mente, cada vez que yo presione sobre la palabra home, el componente link de la librería React Router sabe que me tiene que llevar a la ruta que sea exactamente la misma y que me va a renderizar un componente que yo previamente lo dije. Vamos a ver si esto funciona. Voy a presionar sobre About. Perfecto, entro a About. Fíjate que ya en este caso no se refresca mi página. Voy a Home y perfecto. About Home. Perfecto, eso está supremamente genial. Voy a hacer el último componente link en donde voy a poner acá Contact. Quiero que me lleves a Contact. Y en este caso, pues evidentemente voy a poner acá ir al contacto, ¿no? Esto va a ser el texto que yo quiero mostrarle a las personas que visitan mi sitio. Entonces, probémoslo. Contact, perfecto. About, perfecto. Home, perfecto, buenísimo. Ahora ya no tenemos que utilizar enlaces. Si es que yo quiero utilizar todo este entorno del Single Page Application, yo no tengo que utilizar enlaces. Ahora voy a utilizar el componente link. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo acá voy a una sección que no existe? ¿Sí? Voy a poner no existe y acá voy a poner no existe. ¿Qué pasaría en ese sentido? Si yo doy clic en este botón que dice no existe, no se carga nada.
porque efectivamente la ruta hacia la cual yo me quiero dirigir, hacia el to, hacia dónde voy a ir, no tiene un macheo con el path. Entonces por eso es que acá no me muestran absolutamente nada. Pero más adelante te voy a estar mostrando cómo es el proceso para poder generar las famosas rutas 404 en un contexto dentro del cual no tenga una ruta que machee con un componente que yo quiera renderizar, ¿no? Pero acá lo importante es esto. ¿Quiero renderizar un componente? Lo hago con route y tengo dos maneras. A través de la prop content, en donde le voy a pasar como formato JSX el componente que quiero renderizar, o si no, le paso el componente adentro de las etiquetas que abren y cierran del componente. ¿Cómo defino que ese componente machee con la ruta? Sencillo, a través de la prop path. Y si yo sé que tengo una prop, como en este caso tengo el path que es muy abierto, muy genérico, defino que exactamente este componente se renderice solamente en ese momento con la prop exact. Después, para terminar de gestionar mi single page application, lo que voy a hacer es que con el componente link y con su prop to o su atributo to, voy a definir hacia dónde me va a llevar ese enlace cada vez que yo quiero dirigirme hacia un nuevo componente. Y de esta manera, como te das cuenta, ya tengo la posibilidad de generar rutas internamente dentro de mi aplicación de React. Viste que al final de cuentas era realmente fácil de implementar. Solamente hay que tener sumo cuidado de dónde debe ir cada componente y listo, ya está. Ahora llegó tu turno de aplicar estos conceptos dentro de tu proyecto y así seguir allanando el camino dentro del mundo del desarrollo de aplicaciones con React. Nos vemos.